Buenas tardes, hoy vamos a ver la herramienta MATLAB y específicamente vamos a ver la parte de procesamiento paralelo, que es lo que nos interesa a nosotros. Les voy a mostrar una introducción, les voy a mostrar el algoritmo que vimos hace dos clases, cómo se puede resolver en MATLAB. Hay varias formas de resolver, les voy a mostrar el mismo algoritmo, cómo se puede resolver. Y les voy a mostrar un video de procesamiento de MATLAB en paralelo, para que puedan saber qué es lo que tiene MATLAB para la parte de procesamiento paralelo. El nombre de MATLAB viene de Matrix Laboratory y significa laboratorio de matrices. Y todo lo que se ve dentro del entorno es para matrices. ¿Cómo se inició este proyecto? Se inició con dos profesores. Uno que enseñaba álgebra lineal, y otro profesor que era de la parte de informática. Y, uno de ellos tenía un pequeño software que era para trabajar con las matrices dentro de las materias de matemática. Así se inició. Después se le ocurrieron a los dos formar una empresa y formaron la empresa de Maxwell, que actualmente es la que desarrolla MATLAB. Y MATLAB es una herramienta que se usa en varios campos. ¿Qué es MATLAB? Es laboratorio de matrices. ¿Por qué eso? Porque todo lo que funciona internamente es a nivel de matrices. Es que las variables están definidas como matrices. Vamos a ver eso de una forma práctica para que se den cuenta. En la mayoría de los lenguajes, las variables es apenas un casillero, por ejemplo, un entero o uno de punto flotante. En este caso, es toda una matriz, una variable. Es un lenguaje de programación inicialmente escrito en lenguaje C y Fortran para realizar cálculos numéricos con vectores y matrices. Como el caso particular, también se puede trabajar con números escalares y como números reales, como números complejos. Es decir, que toda la parte de matemática y funciones de límites, derivadas e integrales y funciones bastante complejas ya tiene integrado esta herramienta. Cuenta con paquetes de funciones especializadas, que vamos a ver algunas. Tiene un paquete de simulaciones que se llama Simulink y se puede trabajar en él dibujando unas cajitas como si fueran cajas de funciones, y en esas cajas ponemos lo que queremos hacer y vamos conectando un punto con otro, y así vamos formando un lenguaje sin programar, sin hacer código, es decir, solamente definiendo cajas. Nosotros nos vamos a ver en la parte Simulink porque corresponde a otras áreas, pero sí vamos a ver la parte de programación. En la parte de programación tiene programación procedural, que es la programación por subrutinas, programación orientada a objetos, y también tiene eventos. Es decir, que se puede hacer un programa de ventanas en Windows con la parte de orientación a objetos y eventos. Y tiene una parte que es la función paralela, que es lo que a nosotros nos interesa. Hoy yo le voy a mostrar a forma general. Y en las últimas clases de la materia les voy a mostrar la parte paralela. Pero hoy ya van a ver un video cómo funciona la parte paralela. Es una programación interactiva. Tiene manejos de gráfico avanzado, diseño de formularios como en Windows, funciones matemáticas que son complejas y que otros lenguajes no incluyen. Es decir, que si por ejemplo ustedes quieren hacer multiplicación de dos matrices, en lenguaje C tienen que escribir todo el código. En cambio, aquí ya viene todo ya enlatado eso. Todas las funciones ya están enlatadas, ya están preparadas. MATLAB es un medio computacional técnico de un gran desempeño para cálculos numéricos computacionales y de visualización. Por ejemplo, pueden hacer ustedes visión artificial y
la parte de redes neuronales acá con esta herramienta. Toda la parte de inteligencia artificial también tiene. Es bastante grande esta herramienta. También pueden programar, por ejemplo, si quieren programar, pueden programar Arduino o, por ejemplo, esos robots de Lego. Todas esas herramientas pueden programar dentro de MATLAB. También pueden programar la GPU, que es para la parte de procesamiento CUDA y NVIDIA de video. Todo eso puede programar con MATLAB. MATLAB integra análisis numérico, matrices, procesamiento de señales, gráficas en este ambiente donde los problemas y soluciones son expresados tal como se escriben matemáticamente. O sea que es una manera más fácil de programar para la parte científica. Escrito inicialmente para cálculo de matrices, MATLAB fue escrito originalmente para Fortran y actualmente está escrito en el lenguaje C. MATLAB es un lenguaje de programación amigable al usuario con características más avanzadas y fáciles de integrar al lenguaje de programación, como por ejemplo C. Tiene una función de convertir su programa al lenguaje C o del lenguaje C aparte de lo que se puede convertir a MATLAB. Es decir, que yo puedo generar código de MATLAB y pasarlo al lenguaje C o viceversa. Pero tiene su programación nativa, que es el lenguaje de MATLAB. MATLAB cuenta con paquetes de funciones especializadas llamadas toolboxes. Toda la parte de especialización que tiene esta herramienta está dentro de estas toolboxes. Les muestro algunas de las toolboxes que tiene. Acá están algunas de las toolboxes. Fuzzy Logic es para la parte de lógica difusa, y eso tiene que ver con materias de inteligencia artificial, por ejemplo. Para lo que a nosotros nos corresponde es el toolbox del Parallel Computing. Ese es un toolbox. Son pequeños programas que se le van agregando. ¿Y cómo funciona esto? Cuando ustedes instalan el programa, les sale la lista de todos los toolbox que pueden instalar y van chequeando y van marcando para que se instalen. ¿Por qué vienen separados estos? Van a ver que hay una lista acá como la que ven acá. Hay una lista. Esta lista es porque cada toolbox que ustedes tienen se compra aparte, por separado. Entonces tienen un costo adicional cada toolbox. Por ejemplo, si quieren hacer redes neuronales, van a usar esta Neuronal Network Toolbox, pero van a requerir instalar es como una librería, estos toolbox. Instalan estas librerías y pueden utilizarlo. Pero ¿cuál es el problema? Es que todos tienen costo. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que hay en internet versiones craqueadas y esas te permiten bajar la mayoría de las toolboxes. Todas las toolboxes te permiten bajar las versiones craqueadas. Pero si uno va a comprar, tiene que comprar la herramienta MATLAB aparte y tiene que comprar las toolboxes y los programas de simulación como Simulink aparte. Entonces todo eso se tiene que comprar. Bueno, los elementos básicos que hay dentro de la pantalla de MATLAB son las que figuran acá. Tienen uno que se llama Command Window y es ahí donde se escriben los comandos que nosotros vamos a ejecutar. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se escriben dentro del Command Window. Después tienen otra área. Este es el directorio actual, Current Directory. Y el Current Directory es donde se guardan todos los programas y todos los gráficos que se utilizan dentro de ese proyecto. Es como si fuera que ustedes armen un proyecto. Ustedes, por ejemplo, arman en un lenguaje un proyecto y se guarda en carpetas. Y este funciona de la misma forma. El Current Directory es como si fuera que ustedes están trabajando en un proyecto. Es decir, que ustedes pueden cambiarse de directorio
cada vez que quieran trabajar con proyectos diferentes. Y tienen una parte del historial, que es el Command History, y tienen el historial del lenguaje. Les voy a mostrar ahora la herramienta y ya tienen aquí. Este es el Current Directory y acá ven C2 puntos, dónde está instalado eso. Pero yo puedo cambiar esta dirección y armo una nueva carpeta y cargo mi nuevo proyecto ahí. Este que ven es un editor de código que no está ahí, pero tenemos, como es un lenguaje también, tiene un editor de código. Y este es el Command Window, acá donde ustedes escriben los comandos. Voy a continuar la diapositiva y después les muestro el ejemplo de este. Acá tienen uno que se llama Workspace, que no aparece en la diapositiva, y acá se pueden ver las variables. Vamos a ver que cualquier variable que definimos no es una variable común y corriente, sino es un array. Es decir, que es una matriz. Es realmente interesante verlo a cualquier variable como una matriz. Pero no se sorprendan porque esa misma metodología lo van a encontrar en Python con la librería NumPy. Y la librería NumPy trabaja con arrays internos. Es decir, que cualquier manipulación de información se hace a través de bloques grandes que son arrays o son matrices. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con matrices? La ventaja de trabajar con matrices es que podemos, por ejemplo, definir un gráfico, una figura. Por ejemplo, ustedes pueden abrir un JPG en una matriz y cambiar ahí directamente los valores. Es decir, que ahí, por ejemplo, pueden agregarle transformaciones de colores a su gráfico o pueden agregar otras partes del gráfico que quieren. ¿Y cuál es la ventaja que trabajan con matrices? Es que es mucho más rápido. Es más rápido trabajar con matrices que trabajar punto por punto. Es decir, que nos permite eso. Y pasa lo mismo con el NumPy del Python, que nos permite trabajar con matrices. NumPy, por ejemplo, les permiten trabajar directamente con bloques grandes de informaciones y poder mover un bloque grande de un lugar a otro. O también usar la parte de gráficos. NumPy se usa con herramientas de visión artificial, que es OpenCV, para trabajar el gráficos en Python. Y MATLAB, por su lado, tiene sus propias formas de trabajar con bloques grandes de memoria, porque su propia definición interna hace que cualquier variable que se defina como una matriz. Que yo les muestro enseguida cómo se hace eso. Elementos básicos del escritorio MATLAB son el Command Windows, donde se ejecutan todas las instrucciones, programas, y se escriben instrucciones o el nombre del programa que se va a ejecutar. Y ustedes escriben el comando y le dan Enter. Es como que ustedes escriben en línea de comando del Windows o del Linux. Escriben el comando y le dan Enter. El Command History les permite tener un historial de todos los comandos que se fueron ejecutando. Current Directory es como el directorio de proyectos y ahí se guardan todos los elementos que ustedes están utilizando actualmente. Por defecto, MATLAB les trae el directorio por estándar, por default, pero ustedes pueden cambiar a otros directorios si quieren tener más personalizado su área de trabajo. Tiene una ayuda que es Help, escriben Help y les sale una ayuda. Si tienen instalados los paquetes completos, Help también tiene ejemplos para poder probar. Entonces dentro del Help también tiene ya ejemplos para poder probar o consultar algo específico que desean. Tienen el Workspace y ahí pueden ver todas las variables que están actualmente definiendo. Entonces en esas áreas se pueden consultar todas las variables que definen. Y el editor de MATLAB es el que yo les mostré, donde estaba un código escrito en el lenguaje de MATLAB y tiene extensión .m.
ejemplo les muestro. En este directorio van a encontrar uno que se llama código for.m y este es un archivo que si abro ahora, voy a abrir solamente con el bloc de notas para que vean, tiene un pequeño código hecho en MATLAB. Entonces, cualquier código hecho en MATLAB tiene extensión .m, que es lo mismo que si yo les muestro este que está acá, que se llama pi.m, es también una extensión .m, y este está dentro del entorno MATLAB. Les voy a mostrar el mismo código de generación de pi que tuvimos viendo clases pasadas, pero ahora con MATLAB. Una forma, por lo menos, hay varias formas de hacer eso. Ya les mostré las toolboxes. Acá tienen la asignación de variables. Es case sensitive, es case sensitivo. Entonces, por ejemplo, ven acá X minúscula y X mayúscula son diferentes. Y así se asignan las variables. Les voy a mostrar ahora una asignación de variables para que vean cómo es en MATLAB. Le doy clear para... Voy a definir A. Voy a definir la letra A. Es igual a 10. Le doy enter. Voy a copiar nomás acá, es más rápido. X igual a 5. X igual a 5 y van a ver acá que en el workspace se ve como si fuera una matriz esa definición de variable X. Y ustedes hagan acá doble clic sobre este y le va a mostrar que es una sola variable de una matriz de 1 por 1. Entonces lo ven acá como si fuera una matriz. Después pueden definir matrices y para definir matrices pueden escribir así: matriz es igual, y entre corchetes definen los números. Le pueden dar espacios o le dan con coma. Voy a darle espacios: 1, 2, 3, y van a darse cuenta que acá se creó la variable de matriz. Para definir una matriz tienen que escribir matriz es igual y corchete y poner los números. En este caso es una matriz de una fila con 3 columnas, pero ustedes pueden definir filas y columnas. En este caso voy a hacer eso mismo. De vuelta voy a modificar eso. Pero para definir matrices tengo que darle punto y coma. De esa forma. Entonces, yo puedo definir una matriz como si fuera un vector, o puedo definir una matriz
con forma de matriz. De esta forma, yo le puse matriz es igual a corchete 1 espacio 2 espacio 3 punto y coma 2 espacio 3 espacio 4 y cierro el corchete. Eso es lo que escribí. Entonces así se define una matriz. Entonces, para definir una matriz de un solo componente, van a escribir X o A o B o variable es igual a un número. Cuando quieren saber qué tipo de datos es esa variable, escriben who y les va a dar más información. Y acá está. Esa es la información que nos da. Su variable es matriz y X, que es lo mismo que nos da acá los datos en el lugar del workspace. Si ustedes no quieren borrar todas las variables, escriben clear. Entonces al escribir clear van a borrar todas las variables que están definidas. Es como para empezar de vuelta. Tienen algunas constantes definidas, como por ejemplo p not a number. Si es que por ejemplo alguien conoce lo que es JavaScript, va a encontrar también la misma definición de not a number. Es una definición que cuando no es un número se utiliza. Y acá se define un número infinito con INF. Y para trabajar con números complejos. Es realmente una herramienta muy grande para poder trabajar toda la parte de matemática que tiene. Tiene funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, hiperbólicas, de manejo de redondeo como ABS o redondeo, o quitar el entero, quitar el signo. Tiene funciones para números complejos, que es la raíz cuadrada de un número negativo. Se puede quitar la parte real o la parte imaginaria de ese número. Realmente en otras carreras se usa mucho el tema de estas funciones con números complejos. Por ejemplo, puede ser electrónica. En electrónica utilizan mucho la parte de números complejos. Entonces se puede hacer muchas cosas con eso. Bueno, acá está la definición de matrices. Yo puedo definir una matriz y pongo de esta forma. Matriz es igual a 3, 4, 5, separo con estos espacios y le pongo punto y coma y me baja una fila. Le pongo 6, 7, 8, le pongo punto y coma y baja otra fila. Es decir que acá tengo una matriz de 3 filas, una fila, 2 filas, 3 filas y 3 columnas. Una matriz de 3 por 3. Voy a copiar esto para mostrarles. Ahí ven cómo se formó una matriz de 3 por 3. El resultado es este. Y tiene esa forma que les estuve mostrando cómo se carga. Punto y coma y otro punto y coma. Entonces, la ventaja de esto, como les dije, es que todas las definiciones prácticamente están en base a matrices. Entonces, te fuerza a pensar en matrices más que en variables de una sola variable, pero se puede usar. De hecho, se mezclan.
Para acceder a un elemento, decimos el nombre de la matriz y entre paréntesis 1,3, que va a ser fila 1, columna 3. Entonces ahí yo puedo acceder a ese elemento. Puedo leer ese valor o directamente puedo asignarle o puedo cambiarle. Por ejemplo, en el 1,3, fila 1, columna 3 sería este 5. Fila 1, columna 3 nos vamos a este 5. Y yo puedo reasignar, puedo poner M 1, 3 igual a 1 y el 1 va a quedar acá. Se va a cambiar ese valor de esa matriz. O si yo quiero leer qué valor está en 1, 3, en este caso está el valor de 5. Son cosas que se pueden hacer. También pueden hacer algunos trabajos con matrices. Pueden llenar todas las matrices de ceros. Entonces escriben la palabra ceros y le dan el número de filas y columnas. Y si quieren colocar una matriz completa de 1, pueden colocarlo de esta forma. O una matriz de entidad lo manejan así. Y vamos a ver algo que justamente usa nuestro algoritmo, es para la generación de números randómicos. ¿Se acuerdan para la generación de números aleatorios que estábamos hablando en clases pasadas? Una de las formas que tiene este lenguaje es que directamente genera números aleatorios, pero genera números aleatorios a toda la matriz. O sea que genera números aleatorios de una matriz, n por m. Entonces, justamente eso es lo que usa este algoritmo que vamos a ver enseguida. Ya tiene toda la matriz ya dentro. Es decir que no vamos a recorrer ningún for por el momento para ir viendo, sino directamente ya vamos a trabajar con toda esa matriz. Tiene funciones para trabajar con vectores y matrices, que es por ejemplo sumar, hallar el producto por un escalar de vectores, productos vectoriales de matrices, hallar la media y la diferencia, por ejemplo, hallar mínimos y máximos. En realidad no vamos a ver todo esto, pero le estoy mostrando. Y ustedes, por ejemplo, acá con esta de imp pueden hallar la matriz inversa. Por ejemplo, ustedes pueden definir, voy a hallar una matriz inversa de esta m para que veamos. Entonces me halla esa matriz de inversos. A va a ser 1, 2, 3. O B, por ejemplo. B es 1, 2, 3. Y si yo hago inversa de B, tiene que ser una matriz cuadrada. Bueno, tiene todas sus definiciones también. Tiene que ser una matriz cuadrada. Es decir, que tiene que ser esa matriz de 3 por 3 que estábamos viendo. Bueno, voy a continuar. Se puede hallar la diagonal de la matriz, la parte normal, la parte de autovalores y autovectores y autovalores. Es decir que es bastante complejo toda esta herramienta. Seguramente en algún semestre ustedes pueden dar alguna de estas definiciones en alguna de las materias, o probablemente no, porque realmente corresponde a la parte de matemática un poco compleja. Entonces no se va a ver.
toda esa parte. Bueno, entramos a la parte de programación, que es lo que a nosotros más nos importa. Vamos a ver algunos comandos aquí que se utilizan. Para definir un ciclo for se hace de esta forma. Se escribe la palabra for, se escribe la variable que va a ser el índice de recorrido, en este caso va a ser de k. Se pone el número inicial que es n1, se pone 2 puntos, el incremento, y después se pone el número final. También se puede hacer omitiendo este incremento, porque el incremento puede ser de 1. Entonces va a ser n1, 2 puntos, n2. Y voy a ir desde n igual a 1, por ejemplo, hasta 10. Y eso puedo hacer. En el caso que ven acá, en el ejemplo que tengo acá para el ciclo for, les voy a explicar cómo funciona eso. Defino una variable b, y la variable b en este caso va a contener una matriz de una sola fila y columna, que pueden directamente decir que es un pequeño casillero, un solo casillero. Entonces defino una variable b que va a ser un solo casillero, y después defino una variable tick y tock que van a ver en el video que habla. Y tick y tock no es nada más que es como un cronómetro, marca cuánto tiempo va a tardar de ejecutarse el recorrido de este for. Y esto, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener funciones paralelas, y en algún momento dado vamos a tener que ver si nuestra función paralela es más rápida en su función secuencial o en su función paralela. Entonces vamos a tener un for secuencial y un for paralelo. Y ya van a ver, esta es la función secuencial del ciclo for. Ya les adelanto, si quieren hacer un for paralelo, directamente solamente escriben la palabra par, y con eso ya es paralelo, significa for paralelo, parallel for. Entonces ya definen un for paralelo, y esto va a parar, por ejemplo, a un core o a varios core, dependiendo cómo está definido. Esto va a parar a un solo core y va a ser secuencial, y si le escriben la palabra par, va a ser paralelo. Así de sencillo es la parte de programación en MATLAB, la parte paralela. Entonces vamos a comparar cuál es más rápido, el código secuencial o el código que es paralelo. Y como medimos eso, escribimos la palabra tick antes de iniciar nuestro for, y la palabra tock cuando termina. Entonces cuando termina de ejecutar, te va a decir cuánto tiempo tardó en ejecutarse. Eso es lo que hace este código. Entonces definimos una variable b que vamos a usar para sumar, o podemos llamarle directamente suma. Suma es igual a 0, o más bien contador tenemos que llamarle. Contador es contador más 1. Así les queda el código. Entonces definimos una variable contador, empezamos a marcar el cronómetro, entramos en el for, y va desde y vamos a hacer nuestra variable para incrementar, y va desde 1 hasta 20. Entonces 2 puntos es lo que nos dice que va hasta 10 en este caso, o 20, de 1 hasta 10. Y si quiero agregarle incremento, el incremento natural siempre es 1, es decir que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Pero si ustedes quieren cambiar el incremento, pueden cambiar de esta forma. Entonces va a empezar con 0, 2, 4, 6, 8, así. Y si ponen 1, va a ser 0, 1, 2, 3, hasta 20.
pero lo pueden dejar así, de una forma más fácil. Entonces, for de i igual a 1 hasta 20, contador es contador más 1, end. Punto y coma le pongo acá para que no imprima, porque directamente estas variables en MATLAB directamente ya imprimen el valor si no le ponen punto y coma. Entonces cuando yo quiero imprimir algo, le quito el punto y coma y va a imprimir. Me voy otra vez al PowerPoint. Entonces, para un ciclo for se define de esta forma. For k igual a el valor inicial, el incremento y a cuánto quiero llegar. Y termina con un end. Ejemplo, for k igual a vector columna y recorro ese vector. También puedo usar end while como cualquier otro lenguaje. Los operadores lógicos son iguales que los otros lenguajes, igual que el lenguaje C. Mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual. Y el no viene de esta, se forma de esta forma. ¿Se acuerdan que en el lenguaje C es el signo de dominación igual para no igual? En este caso es el símbolo de virgulilla y el símbolo de igual. Eso significa no igual. Es decir que no es el signo de virgulilla. Y el or y and es el mismo del lenguaje C. Pipe y ampersand, que son los del lenguaje C. Pueden usar if and, no tiene then, sino solamente if. La condición puede ser if condición, else and, if, else if, y pueden usarlo de las tres formas como muestra acá. A mí, por ejemplo, me es más cómodo estos dos, trabajar de forma separada, pero hay gente que le gusta usar else if. Depende de cómo le gusta trabajar. Entonces tenemos el ciclo while, switch igual que en el lenguaje C, switch el nombre de la variable, y tenemos los case. Según sea el caso, se ejecuta esta instrucción, o según sea el otro caso, se ejecuta esta instrucción, y así. Lo que no tiene es el break como el que tiene en el lenguaje C. Y dentro del ciclo while es el mismo que en la mayoría de los lenguajes, while y la condición, lo que se va a ejecutar y termina con end. En este caso podemos generar una matriz de 100 filas por una columna rand y genera un número randómico, pero genera toda una matriz de números randómicos, pero todo eso se multiplica por 100 en el ejemplo y se guarda en la matriz A. Así, por ejemplo, funciona. Bueno, ahora les voy a mostrar algunas cosas del lenguaje. Les voy a mostrar este código. En el command window está definido mi pequeño programita. Les voy a mostrar primero qué es lo que hace y después van a entender. Les muestro. Puedo ejecutar con este run, este código que está escrito aquí. O puedo escribir en el command window el nombre del programa. En este caso se llama PI. De las dos formas puedo ejecutar. En este caso voy a escribir PI y me va a pedir un número. Enter número de puntos. ¿Se acuerdan que nosotros lanzábamos unos dardos? Y según la cantidad del número de dardos que lanzábamos o el número de n que usábamos, daban valores más cercanos a pi o valores más lejanos a pi. Entonces,
Voy a darle solamente 10 para que vean. Y acá ya generó el gráfico, pero van a darse cuenta que son muy pocos números. Entonces no se nota acá todavía el área del círculo. Voy a cerrar este de vuelta. Y se dieron cuenta que mi valor de pi es nada más que 2,8. Muy lejano. Voy a escribir otra vez pi, enter. Y voy a darle un número más grande. Pero quiero que se fijen cuánto tarda si yo le doy un número grande. Por eso es que a veces es necesario tener una función paralela para hacer el algoritmo. Se van a dar cuenta que tarda un poquitito. Le doy esa cantidad y vamos a esperar. Ya le di enter. Bueno, tardó un chiquitito, pero ahí tiene. Entonces, según eso que le mostré, entonces el área azul es el área que nosotros buscamos y el área roja es el que queda fuera, que corresponde a lo que nosotros queremos, esta parte azul. Y se dan cuenta que ahí ya se aproxima al número de pi. Voy a darle un número mayor otra vez a eso. Pi. Le voy a dar un número bastante grande. Y ahí van a darse cuenta cómo va a tardar. Vamos a ver cuando termina de darme el resultado. Ya es muy grande el valor que le di. Entonces se dan cuenta que a veces hay problemas con el tema de los números que se le da. Ahí da 3,14. Da un número más seguro. Ahí se dan cuenta que ya corresponde al área total del círculo. Entonces nos da 3,1404. Bueno, y ahora les explico el código cómo está hecho. Entonces, acá ya se dan cuenta que el área de azul es el área del círculo. Y nosotros generamos con esas divisiones que vimos la clase pasada, el 3,14, que era el número de lo que entra, que es el número que está en azul, dividido en la cantidad completa de tiradas por 4. Les muestro para que se den cuenta. Como ustedes la primera vez que están viendo el código, entonces les voy a explicar paso por paso qué es lo que hace. Voy a definir una variable n que va a contener el número total de tiradas que voy a hacer de dardos. Y entonces escribo la palabra input y entre paréntesis números de puntos y punto y coma. Eso lo que va a hacer es que me va a mostrar en el área del command window, me va a preguntar que ingrese el número de n. Entonces voy a leer ahí el número de n, input, leo el número de ln y luego voy a definir dos que no son simplemente variables, son array o son matrices. Voy a definir dos matrices que van a tener números randómicos, números aleatorios. Dos matrices con números aleatorios ya van a hacer esto. ¿Se acuerdan que nosotros en el otro ejemplo eran una sola variable y acá ya genera matrices? Y genera de matrices de n,1. Es decir que tenemos una matriz en forma de fila n
columna 1. Entonces en realidad, si nosotros somos más precisos, es un vector. Es un vector, porque ponemos el valor de n, 1. Entonces generamos dos vectores. En esos dos vectores nos dan los valores randómicos o aleatorios de los valores de x y los valores de y que van a estar en cualquiera de los puntos que nosotros vamos a dibujar. Imagínense el gráfico. Un valor x y un valor y es un punto PXY que puede ser un color rojo o un color azul, dependiendo de dónde se va a ubicar. Es un punto generado aleatorio. Entonces eso. Y con la función rand genera esos valores aleatorios y tenemos en este caso dos vectores, uno que se llama x y otro que se llama y. Luego de ello dibujamos esa área del dibujo que va a tener color x y color como color de fondo, color blanco, donde dice figure color white. Entonces, donde está dibujado el canvas, más o menos sería como el canvas o área del dibujo, este figure, y ahí va a dibujar nuestro canvas de color blanco, nuestro lienzo donde va a estar ubicado esos elementos. Y después está este que dice hold o puede ser hold on, y este nos deja esa figura ahí en la pantalla en primer plano para que nosotros veamos, y significa que él ya dibuja eso, y a partir de ese dibujo él sigue escribiendo la otra parte del dibujo. Es como decirle, ya te pongo el dibujo, pero igual ahora continúo dibujando las otras partes, ya te muestro y ya te dejo activo eso. Entonces todo eso ya les deja ahí activo. Luego le dicen que el eje que va a tener, que va a ser en forma cuadrangular, como ven ahí el cuadro ese que veían, en forma cuadrangular. Y vamos a hallar los valores de x1 y 1. ¿Se acuerdan que se llama una distancia? Si la distancia es x al cuadrado más y al cuadrado que esté en el rango de menor o igual a 1. Eso es lo que hacíamos. Y acá hacemos lo mismo, hallamos x1 y x2. Digo, x1 y 1. Y esto es lo que vamos a elevar al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado? De esta forma. x1 punto así elevamos al cuadrado. Entonces, este sería nuestra distancia. Y esta distancia es lo que nosotros vamos a preguntar. Definimos una variable para que va a contener los números de puntos. Y acá hacemos esa pregunta. Si esta R es como nuestro módulo o distancia, podemos llamarle distancia a esto. Entonces preguntamos, esto es como preguntar si la variable que nosotros colocamos, que es la distancia, es menor o igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos que entró en el círculo y dibujamos los puntos. Y acá dibujamos el que es color blue, que está dentro de ese círculo, y dibujamos también lo que es del color rojo, que está fuera de esa área. Y por último hacemos el cálculo de m, que es el número de lo que entró, por 4, dividido n, que es la cantidad de tiradas. Entonces se hace así. Hay una forma mucho más corta, ¿verdad? Pero les quería mostrar cualquiera de los algoritmos que hay para poder aplicar en MATLAB. Bueno, y ahora, para que podamos continuar, les voy a mostrar un video del procesamiento de la parte paralela en MATLAB. Entonces yo les dije que ya existe MATLAB paralelos, y MATLAB paralelos se hacen a través de
de part4, una forma. Después también uno puede ejecutarlo en una máquina que es con multinúcleos, o puede ejecutarlo también con otras computadoras que son las computadoras con clúster. A nosotros nos falta todavía ver la definición de clusters, pero en el video ya les habla de que se puede ejecutar con clusters. Cluster no es nada más que varias computadoras conectadas en red y donde cada computadora puede hacer una parte del proceso. Por ejemplo, ustedes van a sumar 1000 números y tienen 10 computadoras, es decir que pueden delegar sumar solamente 10 números a cada computadora, y después la computadora central agarra la suma parciales de cada uno de esos y suma, y ese da el resultado. Entonces se puede dividir el trabajo de varias computadoras en una sola, o sea, hacer como si fuera una sola varias computadoras. Eso, por ejemplo, lo hace Google con sus programas paralelos de búsqueda, y también muchos otros programas que tenemos hoy en día. Entonces MATLAB lo conoce a eso como workers o trabajadores. Entonces cada worker es un trabajador, y eso puede ir dirigido a cada una de las CPU si es una sola computadora con varios núcleos. Entonces a cada núcleo le asigno un worker, o si es computadora con clúster, cada computadora de la red es entonces un worker. Entonces funciona de la misma forma. Después hay dentro del video hay algunas definiciones sobre ejemplos de optimizaciones que capaz que les cuesta un poco entender, pero es un toolbox de optimizaciones y nosotros no vamos a esa parte, pero es importante que vean cómo funciona. Y vamos a ver ahora el video. Después le hago otro comentario si es que encuentro alguna cosa que pueda ser complicada. Hola a todos, bienvenidos a este webinario. Mi nombre es Paula Poza y soy ingeniero de aplicaciones en The MathWorks. La primera pregunta a hacernos es ¿por qué nos interesa computación paralela? La respuesta es que ahora vivimos en un mundo de multiprocesadores. Si compráis ahora un nuevo laptop, os costaría encontrar uno que tenga menos de 2 núcleos. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo beneficiarme de este poder de procesamiento? Lo que queremos hacer es abrir MATLAB adicionales en algún sitio, y nos vamos a referir a estos como workers durante la presentación. Podríamos tener estos workers locales en una máquina multinúcleo o remotos en un clúster. En el webinario de hoy nos centraremos en aplicaciones donde estos workers serán locales en una máquina, pero todo lo que hagamos aplica igualmente para ejecutarlo en un clúster de ordenadores. Una forma de pensar en los distintos enfoques y técnicas que podemos usar es en términos del nivel de control que nos dan. Y asociado con más control, hay normalmente un esfuerzo adicional. Para la presentación de hoy vamos a ir trabajando con estos enfoques según se van mirando formas más complejas de trabajar. Para empezar, vamos a ver el soporte que ya está en las toolboxes y los block sets. Echemos un vistazo a un ejemplo específico. Queremos optimizar la posición de un número de torres de teléfonos móviles. En particular, queremos maximizar la cobertura que aportan, que es equivalente a minimizar el solapamiento de las torres. Aquí arriba a la derecha podéis ver un ejemplo de una configuración inicial aleatoria para la colocación de las diferentes torres. Y aquí abajo podéis ver un ejemplo de una distribución optimizada. Vamos ahora a MATLAB. Abrimos este script, PhoneTowerScript. Y podéis ver que está dividido en un número de secciones. En la primera sección podéis ver una introducción y descripción del problema.
En la siguiente sección estamos definiendo algunos parámetros asociados con nuestro problema. En particular, vamos a trabajar con 30 torres. El área de tierra con la que vamos a trabajar tiene dimensiones 15 por 15. En la siguiente sección definimos las condiciones iniciales, que consisten en las posiciones iniciales aleatorias y radio de cobertura de las torres de los móviles. En la siguiente sección llevamos a cabo la optimización. Y como veis está rodeado de comandos tick y top, y vamos a usar estos para ver cuánto tiempo tarda nuestra optimización. La última sección vamos a llevar a cabo algunas visualizaciones, es decir, dibujamos los resultados de la optimización. Si doy al icono de ejecución y miramos la ventana de comandos, podéis ver cada iteración del proceso de optimización. Recordaros que aquí estamos ejecutando de forma secuencial como normalmente hacemos en MATLAB y tardará unas 50 o 55 iteraciones. Veis que a partir más o menos de la 12 ya no hay muchos cambios después. Estamos viendo los resultados. Aquí vemos el resultado de la optimización en un gráfico y vemos que ha tardado 36,59 segundos. Bien, la pregunta ahora es ¿cómo podemos utilizar la computación paralela para acelerar este proceso de optimización? Si echamos un vistazo a la función de optimización, myOptim, vemos que tenemos varias inicializaciones antes de llamar a la rutina de optimización fmincon aquí al final. La opción que quiero remarcar aquí es Use Parallel, que ahora mismo está puesta a Never. Si la cambiamos a Always, volvemos al script inicial. Hay un nuevo paso, además, que necesito hacer antes de ejecutar este script. Se trata de informar a MATLAB de que tengo recursos adicionales disponibles, workers adicionales. Y el comando para hacer esto es MATLAB pool open 2. He elegido 2 porque estoy ejecutando en un laptop que tiene 2 núcleos. No hay ninguna ventaja en ejecutarlo en más núcleos de los que tenemos disponibles. Si ahora lo ejecuto, miramos la ventana de comandos y veis la salida de cada iteración en esta ventana otra vez. Ahora están pasando más rápido y es porque estamos beneficiándonos de tener los 2 núcleos de este laptop. Vemos aquí los resultados. El tiempo que ha pasado ha sido de 23 segundos. Si comparamos esto con nuestro tiempo anterior, teníamos antes 36,59. Obtenemos aproximadamente 1,5 veces sobre la versión secuencial. No nos ha salido la mitad del tiempo, como podéis esperar de una máquina de 2 núcleos, y durante la presentación veremos algunos factores que influencian la aceleración que veis. Quiero mostraros uno de los factores principales que determinan esta aceleración en una aplicación en particular, y para eso comparamos la versión secuencial con la paralela.
Así que añadiendo workers adicionales en la parte paralelizada, veréis aceleración, pero la aceleración generalizada depende del tiempo que tarda en hacer la parte secuencial. Porque independientemente de cuántos workers se añaden, esa parte no puede ser acelerada utilizando la computación paralela. ¿Se acuerdan lo que les dije en la clase pasada? Que el algoritmo paralelo depende de la parte secuencial y de la parte paralela. Entonces, ven cuál es el problema acá. Que hay una parte inherentemente secuencial y otra parte que sí es paralela. Entonces, cuesta mucho hacer más rápido porque existe una parte secuencial. Y otra parte que decía, eh, para optimizar el código, entonces se usa MATLAB Open Pool y ese es el que habilita cuántos núcleos va a usarse. Bueno, continuamos. Para resumir el ejemplo que acabamos de ver, hemos estado utilizando soporte ya incluido para la computación paralela dentro de la Toolbox Optimization. La Toolbox Parallel Computing es algo que describiremos con más detalle al final de esta presentación, pero por ahora pensamos como un extra toolbox que nos da acceso a la funcionalidad de computación paralela que estamos mirando en la presentación de hoy. El segundo punto que me gustaría mencionar es que hemos usado un pool de workers de MATLAB. Este es un concepto que veremos repetidamente y es una de las formas en que podemos hacer que MATLAB sepa que tenemos recursos adicionales. Aquí hay una lista de otras herramientas que aportan soporte para computación paralela. Acabamos de mirar a la Optimization Toolbox. También tenemos la Genetic Algorithms and Direct Search Toolbox, al igual que otras que veis en esta lista. Todas estas herramientas se benefician de la computación paralela para acelerar los cálculos llamando a funciones que caen dentro de la Toolbox Parallel Computing. El tipo de aplicaciones en las que nos vamos a enfocar hoy se trata de tareas paralelas, y esto significa que podéis tomar el trabajo a realizar y dividirlo en tareas más pequeñas. Cuando se ejecutan de forma secuencial, típicamente se van a ejecutar una tras la otra. La idea con la computación paralela es tomar estas tareas más pequeñas y distribuirlas a workers adicionales que pueden ejecutar estas de forma simultánea y por tanto con el correspondiente aumento en velocidad. Consideremos un ejemplo de una aplicación de tareas paralelas. En este caso vamos a considerar el análisis de la expresión de los genes. El punto de inicio aquí es un número de imágenes tomados con un microscopio de embriones. Estamos interesados en determinar el nivel de expresión de los genes como una función de la posición dentro del embrión. Para ayudarnos a hacer esto, el embrión ha sido manchado con una serie de marcadores. El resultado final del análisis sería un número de líneas como las que veis aquí abajo a la derecha. Estamos otra vez en MATLAB. Vamos a ver otro script. FlyXDemo. Iremos pasando por este para llevar a cabo el análisis. Antes de hacer esto me gustaría mostraros los datos, las imágenes con las que estamos trabajando. Aquí en la ventana de Current Directory podéis ver que tenemos unas cuantas imágenes JPG y si echamos un vistazo, por ejemplo, a esta, la abrimos, podéis ver claramente las marcas azul, roja y verde que estamos usando para ayudarnos a llevar a cabo el análisis.
El script FlyXDemo está dividido en secciones. Si abro el primero, tengo una lista de nombres de ficheros que queremos procesar. En la segunda sección es donde estamos llevando a cabo el trabajo real. Tenemos un bucle for. Así que vamos a iterar sobre cada una de las imágenes. Quiero que se fijen acá que para utilizar la programación en paralelo, reemplazó un ciclo for normal por uno par for, entonces ahí se gana en velocidad. Acá, par for igual a 1 hasta límite del número file, sería cuántos archivos puede abrir. Continúo. Desde el directorio, y el proceso en sí está en esta función flyproc que veis aquí. Los resultados van a ser almacenados en cell arrays, que son matrices de cells, que es un tipo de datos de MATLAB. De nuevo aquí podéis ver que estamos utilizando las instrucciones tiki-talk para contabilizar cuánto tiempo lleva la ejecución de este código. Finalmente, en la última sección vamos a visualizar nuestros resultados con un dibujo. Ejecutamos esto de nuevo dando al icono de ejecución, de forma que procesamos cada imagen una detrás de la otra. En la ventana de comandos obtenemos información de cuándo el procesado ha comenzado o parado para una imagen en particular. Aquí podéis ver el resultado del análisis. Tenemos 8 dibujos de líneas sobrepuestos unos con otros y los diferentes colores corresponden a diferentes expresiones de los genes. En la ventana de comandos podemos ver que el tiempo que ha transcurrido han sido 11,39 segundos. ¿Cómo podemos beneficiarnos de computación paralela para acelerar este análisis? Voy a utilizar la herramienta mlint para ayudarme a hacer esto. Mlint es el analizador estático del código de MATLAB y nos apuntará a errores en el código. O sea que este es el responsable de las líneas naranjas o rojas que veis en vuestro código. Aquí lo veis. Aquí veis que hay un aviso sobre un bucle en la línea 45. Lo que me interesa es la conversión de bucles for en versiones paralelas de los mismos, es decir, par for. Por defecto, esto está desconectado y podéis conectarlo a través de Preferences. Si vais a File, Preferences, Code Analyzer, y aquí buscamos los mensajes par for. Bien, aquí tenemos el que hemos visto antes, this for loop may be a candidate for conversion to a par for loop. Esta casilla debe estar marcada si queremos que mlint nos avise en nuestro editor. Como ya lo tenemos marcado, nos ha avisado. Bien, entonces veis que mlint nos ayuda con muchísimas cosas, como hemos visto en Preferences. Como resumen de este ejemplo, hemos visto que para la utilización de un bucle par for es que las iteraciones han de ser independientes una de las otras. No puede haber ninguna relación. Un ejemplo es que no podéis tener el resultado de una iteración siendo dependiente de la previa iteración, como ejemplo. El segundo punto que vemos aquí es la utilización de mlint para diagnosticar algún par for, como lo hemos visto. Ya hemos visto su utilización para ayudarnos a ver cuándo podemos convertir un bucle for en un bucle par for.
Emlint chequea si el bucle cumple todos los requerimientos. No nos dice necesariamente que el bucle es un candidato ideal para la velocidad que esperamos ver. Además, aquí una de las cosas que MATLAB necesita hacer es analizar todas las variables que entran en un bucle par-for, al igual que aquellas que salen. Y para esto tiene que clasificar variables en uno de los diferentes tipos. Y por tanto merece la pena leer en la documentación la clasificación de variables, y también Emlint servirá de ayuda aquí. El tercer punto es que si no hay workers disponibles, par-for se ejecutará de forma secuencial, sin paralelizar el código. Y además, si le dais vuestro código a alguien que no tiene la Parallel Computing Toolbox, el par-for les funcionará, pero no aportará beneficio de paralelización. Acabamos de ver un ejemplo de un bucle for paralelo y cómo podemos utilizarlo para acelerar nuestro análisis. Esto requiere un ejemplo facilito en nuestro código. En este caso, reemplazando la palabra for por par-for. Antes de que miremos a otros cambios más sustanciales que podemos hacer, primero me gustaría hablar de dos formas distintas de trabajar con la Parallel Computing Toolbox. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido interactivo. Esto es bueno para prototipar y te da acceso inmediato a los workers de MATLAB. Hay una forma alternativa de trabajar y esta es de modo batch. La idea es que podemos descargar nuestro trabajo a otros workers de MATLAB y esto puede ser localmente o alternativamente en un clúster. Además de tener acceso a más recursos computacionales, esto también libera la versión local de MATLAB. Bien, ¿qué está pasando aquí? A la izquierda tenemos MATLAB y los demás productos que necesitemos para hacer nuestro trabajo. A la derecha tenemos los workers esperando hacer el trabajo y en medio tenemos un trozo de software que llamamos Scheduler. Este es el responsable de decidir dónde va el trabajo, es decir, qué worker hace qué. Por lo tanto, lo que nos gustaría es enviar trabajo del desktop de nuestro cliente al scheduler y de ahí a los workers, que hacen su trabajo, y terminamos con los resultados de vuelta en la mesa del cliente. Echemos un vistazo a esto en práctica. Miremos a nuestro ejemplo de procesamiento de imágenes de un embrión de una mosca. Vemos cómo podemos descargar el análisis de las imágenes a los workers locales. Cómo obtenemos las curvas de las expresiones de los genes de vuelta de los workers cuando estos han terminado. Y finalmente, dibujamos los resultados en nuestra versión local del cliente de MATLAB. Volvemos a MATLAB. Aquí tenemos el script batch example. Podéis ver la primera sección aquí. Tenemos el comando batch que está haciendo todo el trabajo. Le pasamos el nombre del script. Si echamos un vistazo a este script, veis que es idéntico al script del ejemplo anterior, FlyXDemo. Aquí está el par-for también. La única diferencia, a ver si colocamos aquí, la única diferencia es que hemos comentado las líneas de display, las que colocan los resultados a la ventana de comandos o que dibujan los resultados, ya que no tiene sentido que workers remotos estén escribiendo o dibujando. Bien, traeremos todos los resultados de vuelta y utilizaremos la sesión del cliente para dibujar. Batch es el nombre que utilizamos para descargar trabajo en los workers. Si usamos batch, devuelve el objeto job, como veis aquí. Puedo, por ejemplo, chequear el estado. Así, si lanzo esto,
puedo decir job state. No lo he ejecutado, vamos a lanzarlo ahora. Job state y me dice que está ejecutándose. Si quiero hacer, por ejemplo, cualquier operación que haga en mi ventana de comandos, veis que tengo control de mi sesión de MATLAB, es decir, puedo hacer lo que quiera. Cuando estáis haciendo un prototipo o desarrollando aplicaciones paralelas, puede ser útil utilizar la función wait, que veis aquí. Esto causará que MATLAB se pare hasta que el job termine y luego nos devuelve el control. Es decir, que cuando he hecho la operación 2×2 no me haría caso hasta que el job haya terminado si yo he ejecutado un wait previamente. Esta instrucción por una parte está bien para saber exactamente cuándo el job ha terminado. Por otra parte no nos arregla mucho el querer descargar de trabajo a nuestra máquina y que podamos seguir trabajando. Así que en este caso vamos a esperar y utilizar la función load, que lo que hace es traer los datos del workspace del script de vuelta en el workspace del cliente. Así, si ejecutamos esto, bueno, como ahora ya ha terminado, vamos a volver a lanzar el job state, y hacemos que espere ahora. Vale. Una vez que ha terminado, ejecutamos nuestro bucle for y la visualización. Como veis, es exactamente igual que lo que hemos hecho antes. Los resultados son idénticos. Vale, la forma que hemos usado batch arriba, que era simplemente pasando el nombre del script, resulta en el script ejecutándose en un único worker. No hay paralelización aquí. Podéis pasar scripts normales, al igual que scripts con parforce dentro, y se ejecutarán de forma secuencial en un único worker. Si tenéis un script que, por ejemplo, usa parfor, si pasáis esta opción adicional, MATLAB Pool, que veis aquí, y el número de workers adicionales sobre los que queréis ejecutar el bucle parfor, podéis beneficiaros de las características de la computación paralela. Así que si ejecutamos esto y esperamos a que termine, ahora esto se está ejecutando por detrás. Algo que merece la pena mencionar es que hemos arrancado 3 workers en este caso. Podéis preguntaros cómo hemos terminado con 3 si hemos pedido que sean 2. Un worker está dedicado a ejecutar un script que típicamente tendrá unas secciones secuenciales, y ese worker se dedicará a ejecutar las partes secuenciales del script. Y los otros 2 son los responsables de ejecutar la parte paralela. Bien, el análisis ha terminado y de nuevo podemos dibujar los resultados y vemos de nuevo, vamos a verlo, pues que son iguales que los de antes. Bien, ¿qué hemos visto en este ejemplo? Primeramente, el uso de batch para descargar el trabajo, y en su forma más simple le puedes pasar el nombre del script y eso se ejecutará por detrás en un worker. Si usas la opción MATLAB Pool, entonces puedes descargar y ejecutar tu trabajo en paralelo. Y finalmente utilizamos load para rescatar los datos del workspace del worker. Hasta ahora hemos mirado a una forma de mirar a problemas de tareas paralelas, y esta es usando parfor. Esto permite hacer múltiples iteraciones independientes y distribuir estas a workers adicionales, y ver un correspondiente incremento en velocidad al ejecutar estas iteraciones en paralelo. Además, parfor hace que sea muy fácil combinar código paralelo y secuencial en el mismo script o función. Y hemos visto 2 flujos de trabajo particulares para el uso de parfor. El primero es un enfoque interactivo, utilizando MATLAB Pool, y el segundo es programar, con Schedule, el trabajo utilizando el comando batch.
El flujo alternativo de trabajo para aplicaciones de tareas paralelas es hacer uso de jobs y tareas. Esto te permite decidir cómo quieres romper el problema en tareas más pequeñas. Luego, no necesariamente tienen que representar iteraciones aquí. En cuanto al flujo de trabajo, jobs y tareas siempre se ejecutan como trabajo planificado. No hay forma interactiva de trabajo en este caso. ¿Qué queremos decir con jobs y tareas planificadas? La idea es, en nuestro laptop tenemos acceso al número de workers, a un scheduler, y lanzamos lo que llamamos un job. Este está hecho de tareas más pequeñas y estas se distribuyen a los workers adicionales. Los workers ejecutan las tareas y cuando estos han terminado con ellas, devuelven los resultados al cliente. Así que hay una diferencia crucial en la forma en que Parfor funciona con MATLAB Pool. Tenéis que esperar a que todo el trabajo se haya completado para obtener resultados, mientras que con jobs y tareas podéis obtener resultados parciales de vuelta mientras las tareas individuales se completan. De nuevo, tomemos un ejemplo de esto en acción. Nos gustaría descargar nuestro análisis de imágenes, pero esta vez queremos definir tareas. Tareas individuales, definirlas nosotros mismos. Vamos a devolver las curvas de expresión de los genes según terminan de ejecutarse las tareas y dibujar los resultados en MATLAB local. Volvemos a MATLAB. Aquí tenemos el script flyxDemoTasks. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un recurso planificador, como veis aquí, en la primera fila. Esto es el software que habéis visto en el diagrama, el scheduler, que se coloca en el medio y lleva la comunicación entre el cliente y los workers. Si lo ejecutamos, como estamos ejecutando localmente, usamos lo que llamamos scheduler local. Esta es la opción por defecto. Si estáis trabajando en un clúster, podéis usar Find Resource para encontrar el scheduler que está en el clúster y trabajar remotamente. Para la presentación de hoy, todo lo que hacemos es local. Aquí crea el job, es nuestra segunda tarea, y esto es lo que vamos a lanzar al scheduler. Necesitamos crear una tarea para procesar cada imagen. Aquí es donde entra en escena el trabajo que tenemos que hacer. Hemos hablado del nivel de esfuerzo y esto va un paso más allá que el Parfor. Hablamos de definir de forma manual lo que es cada tarea individual, como hacemos aquí. Como hicimos antes, creamos una lista de nombres de ficheros que queremos procesar y después montaremos un bucle alrededor de estos ficheros. La línea principal es esta, donde pone Create Task. Y estamos creando una tarea separada por cada imagen que queremos analizar. Sin entrar en muchos detalles, lo que estamos diciendo aquí es aplicar el proceso definido en la función flyproc y toma FileName como entrada. Si ejecutamos esta sección, para que se ejecute el trabajo llamo a la función submit. Esta envía el trabajo para que se ejecute. Ahora espero a que el trabajo termine con el comando wait. En general, si estuvieseis ejecutando esto en la vida real, no esperaréis a que esto terminara, pero aquí queremos esperar y saber tan pronto como termine. Sigue ejecutándose hasta que llegue hasta que pase de la celda wait.
Luego veréis que vamos a recoger los resultados con la función getAllOutputArguments. Vemos que ya ha terminado. Esta función toma job como input y nos da resultados como salida. Si vamos al workspace, vemos que tenemos aquí resultados. Es un tipo de datos cell array. Bueno, finalmente destruimos el trabajo. Es simplemente una buena práctica el ser ordenados y librarnos de lo que no necesitamos ya más. Podéis romper trabajos y tareas en pasos más pequeños, por los que siempre tenéis que pasar. La primera es utilizar la función findResource para encontrar el scheduler. Cuando estáis trabajando de forma local no hay mucho que hacer aquí, se establece por defecto. El siguiente paso es crear un trabajo y determinar las tareas individuales que forman el trabajo. Una vez que habéis creado todas las tareas, podéis usar la función submit para descargar el trabajo y ejecutarlo en paralelo. Finalmente, usamos getAllOutputArguments para recuperar los resultados de nuestro trabajo. Entonces, ¿dónde caen nuestros trabajos y tareas en nuestros niveles de dificultad? Vamos a ver dónde. ¿Tienen más esfuerzo que utilizar un bucle par-for? Probablemente porque sobre vosotros cae la responsabilidad de dividir el trabajo en tareas individuales, al igual que pasar y recuperar datos de las tareas individuales. La ventaja de esto, sin embargo, es que ganas flexibilidad y control sobre la forma en que el trabajo es paralelizado. Nos estamos centrando en aplicaciones de tareas paralelas y esas son aplicaciones que conllevan tiempos de computación largos. Por ejemplo, miramos a iteraciones independientes múltiples. Son un perfecto ejemplo de la aplicación de los bucles par-for. Cualquier aplicación donde el trabajo puede ser dividido en una serie de tareas independientes es un gran candidato para el enfoque de tareas paralelas. Paro el video porque quiero que recuerden esto cuando veamos el lenguaje C. A ver.